Le damos la bienvenida al doctor Arnulfo Calixto, quien es médico adscrito del Centro Médico La Raza, es profesor titular también y particularmente es del Colegio Mexicano de Anestesiología, y él es el que se va a encargar de dirigir a partir de ahorita todo el taller. Gracias y bienvenidos. Buenos días. Vamos a empezar un taller de farmacología. Específicamente es un taller. Por lo tanto, algunas partes son teóricas, la mayoría es práctica. Y pues se trata de la anestesia total intravenosa en las dos formas, manual y guiada por TCI. Guiada por TCI será lo más sencillo del mundo después de haber aprendido la activa manual, que quizás tenga cierta complejidad. Entonces, ustedes tienen en sus sillas las libretitas y vamos a empezar por algo muy simple. Ahorita vamos todos a participar, yo les iré diciendo, o ustedes irán participando solo, pero primero vamos a poner un paciente. ¿Alguien quiere decirme algún peso en especial? 78. 78 kilogramos. Lo que todos pensamos. Es un paciente femenino, pero mide 1,47 de estatura. Entonces baja, Sí. sí. ¿Ya? 1,47 de estatura. Y la van a intervenir. Curiosamente tiene el antecedente de hipertermia maligna en su familia, entonces el anestesiólogo prefiere no utilizar halogenado y ha decidido hacer anestesia con propofol, pero no sabe cómo hacerle su esquema de propofol porque ¿qué índice de masa corporal tendría? ¿Alguien lo puede calcular? Sí. Y resulta que en los antecedentes de esta paciente, ella tiene hipertensión y consume un IECA y también le dan un calcio antagonista. Y además tiene problemas con respecto a su glucosa y la insulina, y entonces está tomando metformina. Y aparte de todo tiene el 36 de IMC, que por definición, después de las enfermedades de los antecedentes personales más ese IMC, pues la tendríamos que considerar como una paciente con obesidad mórbida, por definición de la OMS. Bueno, y entonces el problema es el halogenado, tiene que usar propofol, y en su hospital tiene propofol y tiene fentanilo, pero en su hospital solamente le dan un fentanilo, no le dan más, y no importa si tarda 20 horas, solo le dan un fentanilo, así es que solo cuenta con un fentanilo. Tiene que usar entonces algún adyuvante de la anestesia porque no le va a alcanzar el fentanilo. Y entonces decide agregarle lidocaína, y resultó que además tenían ahí un frasco de ketamina y estaba nuevo, y dijo, bueno, pongámosle también ketamina. Y algo que no podía faltar, pues la dexmedetomidina, ¿no? Pero también le da miedo el relajante. Le pongo relajante, tuvo hipertermia maligna. Y pues decide que sí le va a poner una sola dosis de cisatrancul. ¿Cuál es el ejercicio? Pues hacer el esquema de fármacos para ese paciente que tiene un IMC de 36 kilogramos, pesa 78 kilos y le van a poner todo eso. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué tendríamos que recordar acerca de la farmacología básica para poder hacer un esquema de fármacos seguro para una paciente que tiene un IMC pues en obesidad? ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues recordar los principios básicos de farmacología, porque vamos a utilizar varios fármacos en un solo paciente, pero no es un paciente convencional, ¿no? No es un paciente flaquito, joven, sin enfermedades, es una paciente
que tiene un IMC alto y además tiene otras patologías, ¿cómo lo haríamos? Pues bien, para eso vamos a recordar esto. ¿Tomaron los datos? Sí. Muy bien. Es súper frecuente que en el quirófano, sobre todo los que tenemos residentes, pues estemos revisando algunos conceptos básicos de farmacología. A veces no lo revisamos o damos por hecho que todos se lo saben, o estamos haciendo nuestra práctica diaria y no nos damos cuenta que estamos utilizando toda esta parte de fármaco. Y empecemos primero por algo muy importante, pensando en ese paciente obeso que vamos a anestesiar, el volumen de distribución. ¿Cómo podríamos entender el volumen de distribución de una forma sencilla? Miren, tamaño aparente del recipiente en el que una cantidad conocida de fármaco da lugar a una determinada concentración de ese fármaco una vez que ha transcurrido el tiempo suficiente para que se mezcle perfectamente con el agua del recipiente. El ejemplo más sencillo para entender el volumen de distribución pues es una taza de café al que le ponemos una cucharada de café o azúcar. El recipiente es la taza, el volumen donde se va a distribuir el fármaco es el agua caliente y el fármaco es el café o el azúcar que nosotros estamos depositando. Ese es el volumen donde se va a distribuir. ¿Qué volumen de distribución es el que íbamos a ver con el paciente? Pesa 78 kilogramos. Todos nuestros fármacos se van a alcanzar cierta concentración en todo el volumen de distribución de esa paciente, 78 kilogramos, ¿de acuerdo? Es muy sencillo entender así el volumen de distribución, ¿cierto? ¿Qué condiciones podrían cambiar el volumen de distribución? Uno muy importante es la edad. El volumen de distribución de un paciente geriátrico nunca será igual al de una persona de 25 años, aunque tengan la misma estatura y el mismo peso, o a un neonato, o a un paciente preescolar. Los volúmenes de distribución cambian. Como los volúmenes de distribución cambian, significa que la cantidad de fármaco que nosotros depositamos o administramos tiene que corresponder a esos volúmenes, porque si no, estaríamos dosificando igual a toda la gente sin importar esta variable, que es muy importante. ¿En qué otras situaciones el volumen de distribución se movería o cambiaría? Sí, en el género, en la edad, pero si hablamos de los contextos clínicos, ¿en qué situaciones cambiaría? En el choque hipovolémico, por ejemplo, el volumen de distribución es totalmente diferente. En la administración de líquidos intravenosos, en la carga, en la precarga que le ponen al paciente para la anestesia regional, el volumen de distribución cambia, ¿sí? Esas son situaciones transoperatorias que cambian durante la cirugía. ¿Y qué tiene que suceder o qué tendría que suceder? Que nosotros debemos de recordar que una parte del fármaco, la que no está unida a proteínas, la parte libre, pues mientras menos volumen, esa parte libre está, pues es más grande la cantidad. Mientras menos proteínas, es más grande la cantidad del fármaco. Las dosis tendrían que estarse titulando en el transoperatorio para no ocasionar algún problema. ¿Se entiende el volumen de distribución? Es súper importante. Si no lo entendemos, no podríamos dosificar, por ejemplo, un fármaco en circulación extracorpórea. Porque no entendemos el volumen de distribución, sería difícil la administración continua de un fármaco, independientemente del tipo de fármaco. Y bueno, es lo que les decía. Este es un recipiente, tiene 1 litro, le están agregando 10 miligramos de un fármaco y la concentración que alcanza en el tiempo depende de ese volumen de distribución. 10 miligramos. Este es un recipiente que tiene sangre o plasma. Le administramos 10 miligramos. Cuando vemos las curvas de farmacología, se ven muy bonitas porque son lineales. Ponen un fármaco, sube y baja. Pero no es así, es caótico porque depende del latido cardíaco. Nosotros ponemos un fármaco, entra a la vena, llega a las cámaras cardíacas y según la frecuencia cardíaca, esa curva estaría haciendo oscilaciones después de administrar un fármaco. También es importante entender esa parte. Estos son 2 recipientes.
tienen 1 litro de sangre o plasma, le ponen 10 miligramos de un fármaco. Aquí lleva 2 minutos de haberse administrado el fármaco, pero aquí lleva 4 minutos de haberse administrado el fármaco. Cuando nosotros ponemos la dosis de algún fármaco, sea bolo o perfusión, debemos recordar que inmediatamente que el fármaco entra, está sufriendo aclaramiento y por lo tanto se está eliminando. Mientras más pase el tiempo, más rápido se habrá eliminado o más cantidad del fármaco se habrá eliminado. Miren ustedes esto, 10 miligramos en el mismo recipiente, después de 2 minutos, la cantidad del fármaco que le pusieron, y esto después de 4 minutos. Aquí podemos entender la administración de un bolo. Va a haber una inducción convencional de un paciente y le ponen una dosis de propofol. No sé si es esta paciente de 78 kilos, a alguien se le ocurrió ponerle 2 miligramos por kilo a la paciente, sin importar nada. Y le puso 2 miligramos por kilo. Y entonces, pues continúan con su inducción. Resulta que la paciente era difícil de ventilar, le costó ventilar. Le pusieron el relajante para ver que todo estuviera mejor, les costó ventilar. Después le hicieron las maniobras de la laringoscopía. Y para entonces ya llevaban 10 minutos de haber administrado el bolo de propofol. ¿Cuál es la vida media de eliminación del propofol? Si alguien se la sabe, la puede decir. Si no, de todo modo lo revisaremos. ¿Sí? 10 minutos de haber administrado el bolo. Estamos empezando con la parte, pues, no aburrida, o a lo mejor sí, pero la más tediosa de farmacología, pero es la más importante. Porque una vez que nosotros entendamos esto, titular un fármaco, que no es sencillo, va a ser más fácil para nosotros en manual o en DSI. Ahora ven ustedes, primero teníamos un compartimento, ¿recuerdan? Pusimos un fármaco y se distribuyó. Ahora tenemos 2 compartimentos. Vamos a empezar a hablar de los modelos compartimentales. Tenemos 2 compartimentos, ya administraron el fármaco, podemos considerar que este es B1 o el volumen intravascular, y empezó su distribución rápida y lenta. Y aquí pueden ver cómo se ha unido a los tejidos, es decir, que lo inyectaron, hubo cierto tiempo desde que se inyectó hasta que llegó a la biofase o al sitio de efecto, y se unió a los receptores. Claro que se une a los receptores y no es una unión que permanezca para todo el tiempo, por eso la vida media de eliminación es el tiempo que podría tardar el efecto. Pero estamos hablando de 2 compartimentos y de la salida del fármaco. Entonces, siempre que administramos fármaco, pensaremos que siempre está saliendo fármaco. Antes de ver el aclaramiento, ¿alguien se acuerda qué cosa es la histéresis? El tiempo que tarda en llegar al sitio efector. ¿Alguna otra definición? Es el retraso en el tiempo que tarda para alcanzar la concentración plasmática máxima y la concentración máxima en el sitio efector. Sí, pero una parte no. ¿Alguien más se acuerda de la histéresis? Pero ¿alguien se acuerda de la latencia? ¿Qué es la latencia? Es el tiempo en el que empezamos a ver los efectos del fármaco. Muy bien, muy bien. Antes de ver el aclaramiento, hay que definir bien esas partes. Histéresis es un retraso en el tiempo desde que se inyecta un fármaco hasta que llega al sitio efector o la biofase. Un retraso en el tiempo. Depende de varias cosas, de la velocidad de administración, del tamaño del fármaco, del bolo que se haya administrado, el tiempo que tarda en llegar al sitio efector. Y la latencia es exactamente lo que dice la doctora. Es el tiempo que un fármaco tarda en que aparezcan sus efectos clínicos. Latencia no significa efecto máximo. Latencia significa que el fármaco empezó a tener efectos clínicos, pero no es el efecto máximo. Es bien importante entender esa parte. El ejemplo más sencillo para entender la latencia o la histéresis es el propofol. Y hay ahí estudios que hablan de la circulación brazo-cerebro en 20 a
cuando ponemos un bolo de propofol, en 20 o 30 segundos, depende de la velocidad o del tamaño del bolo, el paciente ya tiene algunos efectos. Si estaba con los ojos abiertos, le empieza a dar sueño, quiere llevarse las manos a la cara porque se quiere tocar los ojos, quiere bostezar, y después va perdiendo la conciencia. La histéresis fue el retraso en el tiempo hasta que llegó al sitio efector. Cuando llegó al sitio efector, empezaron sus efectos clínicos, es decir, es la latencia, el fármaco está alcanzando la latencia, está alcanzando sus efectos clínicos. Pero si queremos hablar del efecto máximo de la dosis que le hayamos puesto, entonces tendremos que hablar del tiempo para el efecto pico. Significa el tiempo que un fármaco tarda en alcanzar su efecto máximo. Y para eso hay ciertos números para cada fármaco. El más común es el del 2.2 minutos para el propofol, pero depende de algunos modelos. ¿Se entiende esa parte de la histéresis y la latencia y el efecto máximo o tiempo para el efecto pico? Es importante, pero en un momento lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿qué cosa es el aclaramiento plasmático? ¿De qué depende la cantidad de plasma que tiene cada persona? De muchos factores, sí, pero el principal, del peso de la persona. Depende de su peso, son los mililitros que tiene el plasma, ¿ya? Luego, si hablamos de eliminación, se refiere a otra variable, al tiempo, el tiempo que tarda en eliminarse un fármaco. Si hablamos de aclaramiento plasmático, estamos hablando de los mililitros del plasma que quedarán libres del fármaco por cada unidad de tiempo. Mililitros del fármaco, del plasma que quedarán libres del fármaco por cada unidad de tiempo. Entonces, es la velocidad de la administración, de eliminación. Velocidad de eliminación. El aclaramiento plasmático es muy sencillo, pero es bien importante. ¿Por qué hacemos énfasis en esta parte? Porque si vamos a perfundir y tomamos en cuenta el modelo monocompartimental, que fue el primero que les mostré, por ejemplo, recuerden ustedes que era un recipiente a donde estaba cayendo fármaco, pero también estaba saliendo fármaco. ¿Se acuerdan? Un modelo monocompartimental. Si habláramos de 3 compartimentos, estamos hablando en esa lógica de lo mismo. Entra el fármaco, llega a B1, empieza a distribuirse entre los 3 compartimentos, pero hay una parte que se está eliminando. Cuando nosotros administramos un fármaco en perfusión, debemos tener en cuenta esa parte, que hay una cantidad del fármaco que se está eliminando, que hay ciertos mililitros por minuto del plasma que quedan libres del fármaco. Por lo tanto, es que si nosotros administramos un fármaco en perfusión, tendremos que usar la cantidad del fármaco que queremos mantener constante y la cantidad del fármaco que se va a estar eliminando. Y es por eso que cuando nosotros calculamos el mantenimiento de una perfusión, multiplicamos la cantidad del fármaco que queremos mantener en el plasma o en el sitio efector por la velocidad de eliminación del fármaco. Por eso es que es importante entender el aclaramiento, ¿sí? Eso hace que nosotros tengamos cierta seguridad de que el fármaco siempre estará constante en la cantidad que yo programe y estoy tomando en cuenta la velocidad de eliminación. Es muy importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta con el aclaramiento? Es que iba a tener un asistente para la pantalla, pero ya se fue. Está bien. ¿Alguna pregunta con el aclaramiento? No, no estoy jugando. Nada, ninguna pregunta. Seguro. Es muy importante, ¿eh? Ya les dije que es la parte más tediosa de esto. El ejemplo de 2 compartimentos. Entra una cantidad del fármaco, pasa a la sangre, se distribuye en el plasma, es transportada, llega a los tejidos, encuentra la biofase, se une al receptor dependiendo del fármaco. Una parte de este fármaco empieza a eliminarse. Concentración del fármaco, aclaramiento del fármaco.
según el tiempo desde la administración o desde el cierre de la perfusión, será el tiempo que se tarde en que estos tejidos y el plasma queden libres del fármaco. Ya les decía que eso tardaría entre 5 y 6 vidas medias del fármaco, ¿sí? Entonces, volumen de distribución es la cantidad, es el volumen donde el fármaco se va a distribuir. La concentración del fármaco o concentración plasmática o del sitio de efecto, la cantidad del fármaco que está constante en el plasma o en el sitio de efecto. El aclaramiento son los mililitros del plasma que quedan libres del fármaco por unidad de tiempo o velocidad de eliminación. Ya vieron cuántas constantes, cuántas variables hemos revisado y no son tan difíciles como uno podría pensarlo. Y igual que les decía, depende del fármaco, el volumen de distribución y la velocidad con que el fármaco se iría distribuyendo. Y esta curva es la curva de la concentración plasmática en tiempo, es la curva de farmacocinética. Toda la vida tendríamos que estar pensando en la curva de farmacocinética si estamos administrando un fármaco. Más que la curva de farmacodinamia, aunque no sea menos importante. Y ya les explicaré en un momento. Entonces, concentración plasmática, tiempo, distribución rápida, lenta, eliminación. Vamos a ir viendo eso parte por parte. Esta solamente hace referencia al tiempo desde la administración de un fármaco, qué cantidad del compartimento tendría a ese fármaco dependiendo del tiempo de la administración. Desde que el compartimento o todos los compartimentos se han llenado, una vez que empieza el aclaramiento, cuántos compartimentos empezarían a vaciarse. Aquí fue al minuto cuántos miligramos tendríamos. Y bueno, es algo de lo que estaba diciendo, pero vamos a detenernos ahí en un momento. Ahora, este es otro modelo fisiológico del aclaramiento. Si pensábamos en un solo compartimento, pues es muy simple un solo compartimento. Si pensamos en la circulación o en el volumen intravascular, el fármaco entra por la parte venosa, llegará al corazón y entonces se distribuirá por la parte arterial. Depende de la cantidad del volumen intravascular, depende de la cantidad de proteínas, depende del tamaño del recipiente y entonces estamos hablando que depende del tamaño del paciente, la velocidad o el efecto clínico que se va a alcanzar. Es decir, que podríamos tener a esta paciente que les puse o un paciente geriátrico de las mismas condiciones y la misma cantidad del fármaco no hará los mismos efectos a los dos. Uno tendrá quizás un poco más de fragilidad respecto a su respuesta al fármaco. Y aunque las dos personas fueran de la misma edad, mismo tamaño, mismas patologías, mismas condiciones clínicas, la respuesta clínica no sería la misma porque existe la variabilidad entre individuos que tiene que ver con cuestiones de su epigenética. Para hablar de los modelos tricompartimentales, y ya nos vamos a nuestros anestésicos, hay una constante muy interesante y muy importante y que no todos entendemos a la primera, y es esta, la constante Keos. La constante Keos. ¿Alguien sabe qué significa o para qué sirve o qué quiere decir? ¿O dónde la vemos? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? La constante es una constante de transferencia. Una constante de transferencia o eliminación. Constante de transferencia o eliminación. Si hablamos de transferencia, estamos hablando que es la constante que nos dice el tiempo que tarda un fármaco en pasar de un compartimento a otro o en regresar de un compartimento a otro. Si vemos este modelo tricompartimental, ¿cuál sería B1? El volumen intravascular. ¿Cuál sería B2? Los tejidos más vascularizados, ¿como cuál? Corazón, cerebro, riñón, hígado, pulmones. ¿Y cuál sería el B3? El tejido adiposo, la piel, el hueso, ¿sí? Cuando administramos un fármaco, entra al B1 y empieza su transferencia o distribución. Y por eso
creo que no lo alcanzan a ver, pero en un momento van a tener este archivo. Por eso aquí empieza a tener su papel la constante Keos, que es la constante de transferencia. Si el fármaco va de B1 a B2, Keos sería Keos 1, 2. Si va de B1 a B3, Keos 1, 3. Si le cerramos a la perfusión, en B1 ya no hay fármaco porque ya no hay administración, pero está saliendo de B3 y de B2, se está redistribuyendo. Entonces, Keos 3.1, Keos 2.1, ¿sí me explico? Depende de la dirección de la eliminación del fármaco, la constante Keos. Y nosotros la podemos ver en modelos farmacocinéticos o donde se observa la curva de la concentración plasmática y el efecto en los simuladores, por ejemplo, en Altiva o en Tiva Trainer o en el que ustedes hayan utilizado. ¿Alguien ha utilizado Tiva Trainer o Aitiva? Aitiva creo que es el más sencillo de utilizar, está en español. Y Tiva Trainer está hecho por los médicos de los Países Bajos, está en inglés, no tiene traducción, pero quizás es la que tiene más variables farmacocinéticas para estarlas nosotros entendiendo. A ver, ya se los muestro. Entonces, ¿alguna duda con respecto a este modelo? ¿No? Yo les he enseñado a muchas personas un modelo muy sencillo del modelo tricompartimental, de una aplicación que alguna vez encontré y que nunca más he vuelto a ver, pero creo que es muy interesante para entenderla. Se las voy a mostrar. Si alguien quiere preguntar algo o cualquier situación, lo puede hacer, ¿eh? No lo ha detectado. ¿Ustedes ya no tienen otro adaptador? No. No, amigo. Hace rato lo había reconocido. Ajá. Sí, este es el adaptador. Bueno. Miren, este muchos ya lo han visto probablemente. Es un modelo tricompartimental. ¿Alguien lo ha visto antes? Alguno de mis residentes probablemente. ¿Alguien lo ha visto antes? Miren, vean ustedes. Esta es una jeringa. ¿Sí se ve? Este es el B1, B2 y B3. Vean cómo el B3 está más grandote. ¿Sí lo ven? Vayan a cerco, ¿eh? Si nosotros administramos un fármaco, un bolo por ejemplo, lo administramos al B1 y B1 se llena del fármaco e inmediatamente empieza su distribución al B2 y al B3. Si nosotros tuviéramos una perfusión, significa que la administración es constante en el tiempo y depende del fármaco, alcanzará el equilibrio, la constante de equilibrio, y entonces se habrá distribuido en los 3 compartimentos, ¿sí? Depende del tamaño del bolo, la velocidad para alcanzar el equilibrio, si estamos hablando de la parte manual. Pero les decía que este modelito, que ya no he vuelto a ver, está muy interesante, ¿no? Si nosotros ahora le cerramos a la perfusión, B1 ya no tiene fármaco y los otros compartimentos, B2 y B3, están redistribuyendo su fármaco hacia los tejidos, hacia B1 y a la eliminación. Y esta es otra de las explicaciones de las ventajas de una perfusión, porque si nosotros ponemos un bolo, alcanza la concentración que queremos, el efecto máximo, pero empieza a declinar su vida media de eliminación y entonces otro bolito de fenta, ¿no? Otra vez alcanza la concentración, el efecto y empieza a declinar, y otro bolito de fenta, ¿no? Para el que dice, de cada 30 minutos le pones su bolo. Eso es lo que sucede. El efecto clínico no es constante, el efecto hemodinámico no es constante, la respuesta inflamatoria no es constante. Si nosotros ponemos un bolo del fármaco, alcanza la concentración que yo he decidido,
pero la mantengo estable con la perfusión, entonces el efecto hemodinámico es constante, el efecto antiinflamatorio, la antinocicepción, etc. Depende del fármaco. Si yo le cierro al fármaco, no se termina el efecto en la vida media de eliminación, porque ahora depende del contexto, es decir, del tiempo que pusimos la perfusión, el tiempo que tardará en declinar sus efectos al 50%. Menos fármaco, menos efectos hemodinámicos, mayor efecto clínico por más tiempo y por supuesto más controlable que un solo bolo. Eso es muy importante entenderlo para valorar si pongo bolo o pongo perfusión. Desde luego no está mal hacer alguna de las dos, pero hay algunas cosas mejores, ¿sí? Eso con respecto a los compartimentos. Y a ver si funciona el brazo básico. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, entonces vamos a ver esta parte mientras se enciende el proyector. Nuestro taller es caótico como el corazón, ¿eh? No vamos así en orden como de forma convencional. Vamos a ir haciendo algunas cosas y entendiéndolas y luego otras y así, etcétera, ¿eh? Para que no piensen que vamos como en la escuelita, ¿sabes? Teníamos estos esquemas de fármacos, ¿de acuerdo? Esquemas de fármacos. Muy bien. ¿Alguien había pensado cómo hacerlo? ¿Cómo le administraría el Propofol? Les había dicho que para entender la administración en perfusión de un fármaco necesitamos considerar qué cantidad de fármaco yo quiero constante y la cantidad de fármaco que se está eliminando, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mantener una perfusión, pues debo calcular la concentración plasmática o la ventana terapéutica y la velocidad de eliminación. Por eso es que la fórmula para el mantenimiento, estamos hablando de la parte manual, es la concentración plasmática por el aclaramiento, ¿sí? Es la formulita tradicional. ¿Qué cosa es concentración plasmática? Concentración plasmática, ¿qué era? ¿El tipo de un fármaco? No. Es la cantidad del fármaco en el plasma, ¿sí? Concentración plasmática es la cantidad del fármaco que se encuentra en el plasma, ¿ya? Si es cantidad de fármaco, ¿qué unidades serían? Pueden ser microgramos, miligramos, nanogramos, unidades de peso. Pero vamos a hablar de microgramos en la mayoría de las veces. Cantidad del fármaco diluida en el plasma. ¿Cómo se mide el plasma? En mililitros. Muy bien. Y entonces el aclaramiento era la velocidad de eliminación. ¿Qué unidades son para el aclaramiento? No. Recuerden, el aclaramiento plasmático son los mililitros del plasma que quedan libres del fármaco por cada unidad de tiempo, ¿sí? Estamos hablando de eliminación. Y si son los mililitros del plasma, pues son mililitros. Dijimos que los mililitros dependen del tamaño del recipiente, de los kilogramos de peso. Entonces son los mililitros por kilogramo y la velocidad de eliminación pues son minutos.
¿sí? Es súper importante. Para el que está aprendiendo, tiene que hacerlo así. Para el que está enseñando, tiene que hacerlo así para que el que aprenda, aprenda bien y pueda enseñarle al otro. Si no, luego no saben de dónde salieron las unidades. Y entonces vamos a empezar con algo de lo práctico. ¿Quién se acuerda cuál es la ventana terapéutica o el rango de la concentración en el plasma del propofol? De 1 a 10, ¿qué? Muy bien. Y vamos a poner solo el del propofol, ¿ya? El propofol tiene ciertos mililitros por kilogramo en el que se distribuye, es decir, tiene su volumen de distribución. ¿De cuánto es? Entonces, tiene un volumen de distribución de 300 mililitros, kilogramo. Y el propofol tiene una velocidad de eliminación del plasma, es decir, tiene un aclaramiento. ¿De cuánto es? 30 ¿qué? Ajá. 30 mililitros kilogramo minuto. ¿Sí? 30 mililitros kilogramo minuto. Estamos en la parte básica, luego vamos a subir de complejidad. ¿Ya? 30 mililitros. Bueno, entonces nosotros vamos a dar la inducción para esta paciente. Primero tendríamos que llenar los compartimentos, ¿se acuerdan? Para que el fármaco esté en equilibrio en todos los compartimentos y en el sitio de efecto. ¿Ya? Si ponemos un bolo grande, rápidamente llenará los 3 compartimentos. Si queremos que el efecto clínico sea rápido, el bolo es grande. Pero si el bolo es grande, los efectos adversos son más probables. Hipotensión, por ejemplo, ¿sí? Bradicardia en algunos casos. Entonces, 78 kilogramos, tiene un IMC de 36. ¿Cómo se dosifica al paciente obeso? Y aquí hay algo bien importante. Peso ideal solo se usaba para los relajantes neuromusculares, a excepción de la succinilcolina. Se usaba porque la dosificación o la alometría es que para el paciente obeso se utilice el peso corregido. Si estamos hablando de manual, peso corregido, no peso ideal. El anestesiólogo tiene que olvidar el peso ideal en la dosificación de fármacos, porque estaríamos haciendo sobredosificación o subdosificación. Y lo más cercano a lo exacto es el peso corregido. Y el peso magro, ¿ustedes saben para qué se utiliza? ¿Y para quién? ¿Para qué fármaco? Peso magro. Ah, pero ¿para cuál? Solo hay un fármaco en el que se recomienda el peso magro si es que no puede usar el corregido. Remifentanilo. Para el remifentanilo sería el peso magro. Todos los demás es peso corregido en realidad. Depende del esquema de administración. Algunos recomiendan, por ejemplo, el fentanilo a peso real para el bolo de carga y el mantenimiento a peso corregido. O el propofol al revés. El peso corregido para el bolo de carga y el mantenimiento a peso real. ¿Sí? Depende de los esquemas de administración. Pero quiere hacer una administración segura, use el peso corregido y no tendrá problemas. Claro que hay una cuestión bien importante. Tendría que estar titulando el efecto clínico o monitoreando al cerebro. ¿Sí? Eso es algo muy importante de mencionar. Bien, ¿de qué depende que yo utilice 1 o utilice 10? Porque está en la ventana, ¿no? Que quiere decir que es la dosis que yo podría usar, pero ¿de qué depende eso? Pues del efecto clínico. El efecto clínico es la parte más importante. Depende de la dosis, por supuesto, pero depende del efecto clínico la cantidad de fármaco que yo quiera. Si estamos hablando de esta paciente, que le vamos a poner 40 años, joven, con esas comorbilidades, le queremos calcular un bolo de carga del propofol. ¿Cómo calcularíamos un bolo de carga? Entonces, hay que recordar, un bolo de carga es el bolo que vamos a poner en el sistema es la paciente. ¿Cuál era la parte más importante donde se distribuía el fármaco? En el volumen de distribución.
Es decir, es la cantidad del fármaco que va a llegar y a ocupar todo el volumen de distribución. ¿Cómo calcularíamos el bolo? Tomando en cuenta el volumen de distribución. ¿Qué variables serían entonces? La cantidad del fármaco que yo quiera y el volumen de distribución donde va a estar ese fármaco. Y ya. Pues ya es muy fácil entenderlo de esa forma, ¿no? Por eso usamos esa fórmula. Si estamos hablando de cantidad de fármaco en el plasma, concentración plasmática, pero alguien quiere hacer una inducción de secuencia rápida con perfusiones en un paciente aquí hay que intubar porque tiene el estómago lleno y hay que hacerlo rápido y quiere hacer una inducción de secuencia rápida con perfusiones. ¿Cómo lo haría? Porque no puede esperar a que el fármaco alcance el equilibrio y entonces tenga el efecto clínico, porque no puede ventilar, tiene que vigilar esa parte. ¿Cómo lo haría? Pues entonces les decía, el efecto clínico más rápido requiere un bolo más grande y el efecto es más rápido. Si nosotros queremos que el efecto clínico, por ejemplo, de 3 microgramos mililitros de propofol sea más rápido, entonces calculamos un bolo que vaya específicamente con esa cantidad de fármaco en el sitio de efecto o donde están los receptores. ¿Cómo lo haría? Pues utilizaría otra constante que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? El volumen del efecto pico. El volumen del efecto pico. Y entonces el bolo es más grandote. Es más rápido el efecto clínico. Son más rápidos los efectos adversos, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo tendríamos que hacer ese bolo de carga? Pues titularlo. Es decir, que deberíamos tener la respuesta clínica después de haber iniciado la dosificación, quizás desde la ventana más baja, e incrementar, escalar las dosis, que así se llama, hasta que alcancemos el efecto clínico que nosotros ocupamos. Es la forma más segura porque la respuesta hemodinámica, que sería la que más nos dé problemas, pues no tendría problema, estaría controlada, estaríamos siendo predecible la respuesta clínica. Recuerden que estamos en la parte pues no aburrida pero complicada de esto. Bien, ¿preguntas con estas dos? ¿No? Entonces, las unidades de la concentración plasmática eran los microgramos por mililitro, ¿cierto? Y el volumen de distribución, pues son los mililitros por kilogramo. Muy bien, entonces, alguien decidió que quería ponerle un bolo de carga de 3 microgramos mililitro de propofol a ese paciente y que lo iba a usar a concentración plasmática. No sabe usar aún el efecto pico y él dijo, no quiero problemas, concentración plasmática. Y ha decidido que le va a poner 3 microgramos mililitro para el bolo de carga y 3 microgramos mililitro para el mantenimiento. ¿Alguien quiere hacer la operación? O empezamos así como por lo aviento. ¿Usted quiere pasar? Y los demás pues lo hacen en su libretita. Bolo y mantenimiento. Si decidimos que íbamos a usar 3 microgramos para el mantenimiento y para el volumen de distribución, entonces solo sustituimos. Si quiere, aquí solo sustituimos. Si quiere, primero este. Serían 3 microgramos mililitro por el volumen de distribución, 300 mililitros kilogramo, ¿cierto? Es bien importante
hacerlo con las unidades. 3 microgramos mililitro por 300 mililitros kilogramo. Súper importante. Recuerden que les va a resultar microgramos, muchos microgramos, ¿no? 70.200 les salió, microgramos. Aquí sucede, hay una parte necesaria, ir paso por paso. ¿Sí? Primero el 30 por 300, 900. Luego abajo los 900 por los 78 kilos. Y ya tanto. Luego lo que resulta son microgramos, lo pasan a miligramos, lo dividen entre 1000 y ese es el bolo. ¿Sí? Eso es porque si aprendemos, tenemos que aprender también a enseñarle al otro. Y si no lo aprendemos bien, pues no se puede, ¿no? Si alguien tiene una duda, dígame. De lo que había dicho del peso, ahí tenemos que sacar el peso correcto. Pueden sacar el peso corregido, pero usen el peso real y ahorita lo hacemos. Si alguien tiene una duda, por más sencilla que crean que va a aparecer, no importa, todo lo que se pueda preguntar o toda la duda que haya generada es importante, porque estamos para eso. Entonces, 70.2 miligramos, bolo de carga. Diga. Primero entonces hacemos la concentración por el volumen de distribución. Hacemos primero los 3 microgramos de litro por los 300. Ajá. Y ya luego por el peso, o primero los 300 mililitros. No, así como está la fórmula. El orden de los factores no altera el producto, pero estamos aprendiendo. Entonces, así como es. Primero los 3 por 300, luego abajo los 900 por los kilos, luego abajo el resultado y así. Si lo hace así, le prometo que nunca se le va a olvidar y va a ser bien fácil enseñarle a alguien más. Muy bien, entonces obtuvimos los miligramos, ¿ya vieron? 70.2 miligramos, bolo de carga. ¿En cuánto tiempo tendríamos que pasar el bolo de carga? Estamos hablando manual. Bolo de carga tiene que ser en no menos de 30 segundos, si no quieren efectos adversos del propofol y en unas condiciones controladas. Si el bolo es para la inducción de secuencia rápida, no puede tardarse 30 segundos, ¿verdad? Es un bolo rápido, pero se toman otras precauciones como tener el vasopresor listo, etcétera, ¿no? Empezamos con la parte manual porque si alguien sabe manual, brincar al TCI es la cosa más fácil del planeta. Pero si alguien empieza con TCI y nunca hizo manual ni sabe todo esto, ese sí es un problema. TIVA manual, entonces, no significa que hagamos cálculos manuales y por eso se llama manual. No significa eso. Significa que en la curva de la concentración plasmática en el tiempo, el efecto clínico que va disminuyendo, nosotros lo disminuimos de forma manual. Hacemos el decremento manual, a eso se refiere la TIVA manual. El TCI no, es automático. Declina las concentraciones en el plasma de forma automática.
Entonces, todos llegaron al bolo de carga, ¿cierto? 70.2. Y luego calculamos el mantenimiento. 3 microgramos mililitro por 30 mililitros kilogramo minuto. ¿Ya? 90, es bien fácil. Pero eliminamos unidades. Microgramos kilogramo minuto. ¿Sí? Microgramos kilogramo minuto. Entonces tiene una bomba de esas, una bomba normal, 90 microgramos kilogramo minuto. Pero sabemos de dónde salieron los 90 microgramos kilogramo minuto, porque la bomba podría estar programada siempre en microgramo kilogramo minuto y yo no sé qué era el microgramo kilogramo minuto, ¿sí? Muy bien, entonces su mantenimiento sería de 90 microgramos kilogramo minuto, ¿de acuerdo? Pero no tengo una bomba, no hay bomba en mi hospital. Llegué a un hospital a dar una anestesia, no hay halogenado, solo hay propofol, pero no hay bomba. ¿Y ahora cómo lo hago? Pues esta parte es la más importante. 90 microgramos kilogramo minuto. Esa es mi dosis de mantenimiento que yo calculé para mi paciente, pero no tengo bomba. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien sabe? ¿Qué puedo hacer? La volumétrica. Pero no hay bomba. Me cambio de hospital. Le hablo a alguien que me preste la bomba. Entonces, paso número 1. Calculo la dosis hora. Dosis hora. 90 microgramos por 78 kilogramos por 60 minutos. ¿Cuánto salió? 90 por 78 por 60. El que hace la operación más rápido le van a dar un premio. Es correcto. 421.000 ¿qué? 421.200 microgramos por hora. No, por hora. Calculamos la dosis hora. Fue el paso número 1, ¿ya? Dosis hora. Paso número 2. Lo paso a mililitros hora. ¿Cómo lo hacemos? 1 miligramo de propofol, perdón, 1 mililitro. Tiene 20 miligramos. No, es Tiene 10. 10. Sí hay de 20, pero en el México no. En Sudamérica y en Europa, 20 miligramos por mililitro al 2%. Un mililitro tiene 10 miligramos. Esto está en microgramos, ¿se acuerdan? Hacémoslo a miligramos. ¿Cuántos son? 421.2 miligramos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nadie se ha perdido ahí? Muy bien. Un mililitro tiene 10 miligramos. 421.2 miligramos. ¿Cuántos mililitros son? 42. ¿Sí le salió? ¿Cuántos mililitros serían? 42.12 mililitros. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se atoraron en alguna operación? Me dicen, ¿eh? 1 mililitro tiene 10 miligramos de propofol. 421.2 miligramos hora. ¿Cuántos mililitros hora tiene? 42.12 mililitros. Miligramo y miligramo se va. Hora. Es decir, no tengo una bomba, pero he calculado que para el mantenimiento de este paciente a 90 microgramos kilogramo minuto ocuparía 421.2 miligramos hora de propofol. Esos son 42.12 mililitros hora de propofol, ¿ya? Pero no tengo una bomba, pero tiene un metricel. Y entonces, mililitros hora igual a microgotas minuto. Mililitros hora igual a microgotas minuto. Y eso lo puede aplicar para el propofol, lidocaína, fentanilo, norepinefrina, dobutamina, lo que se le ocurra. Por supuesto,
es necesario decir que los sistemas de goteo, hablando de un Metriset, no tienen la misma exactitud que un aparato electrónico. El rango de error es mayor, eso es necesario decirlo. Pero en alguna situación urgente en la que usted no tenga cómo hacerlo, pues esa es la forma. Primero la dosis hora, luego los mililitros hora, según la dilución que haya preparado del fármaco que haya utilizado, y esos son los microgotas minuto. ¿Se entiende esa parte? Muy sencilla, ¿no? ¿Dudas? Si tienen dudas tienen que decirme, ¿eh? Y nos regresamos sin problema. Entonces, ¿se acuerdan de la histéresis, verdad? El retraso en el tiempo desde que se administra un fármaco hasta que llega al sitio efector o biofase. Tiempo que tarda el fármaco en difundirse desde el plasma a su lugar de acción. Es decir, ese bolo que calculamos de carga para ese paciente lo inyectamos y se va a tardar en difundir en el plasma y llegar al sitio de acción. ¿Cuánto tiempo? Si es el Propofol. Dijimos que en 20 a 40 segundos ya tiene efectos clínicos, pero que el efecto máximo de la dosis que nosotros pusimos tardaría 2.2 minutos. Cuando ya esos 2.2 minutos significa que la misma cantidad de Propofol está en todos los compartimentos, B1, B2, B3 y en el sitio de efecto. ¿Sí? Bueno, no vamos a ver estas curvas. Aquí tenemos el sitio de efecto y la constante de transferencia. Inyectamos el fármaco, empezó a distribuirse, se empezó a acumular, pero hay otra parte que se está eliminando y el sitio de efecto se está llenando de fármaco en los receptores. Los receptores van a estar ocupados, ¿sí? ¿Cómo podemos entender eso de ocupar receptores? Tradicionalmente se hablaba, por ejemplo, en la inducción de secuencia rápida, cuando no había rocuronio o succinilcolina, en dar una dosis de cebamiento de relajante, ¿no? Porque solo había cisatracurio. ¿Alguien me puede explicar a qué se refiere cebar? Dosis de cebamiento. Quiero usar el 10%, ¿no? Ajá, recomendaban 10 o 15%. ¿Pero qué es cebar? Pero ¿cómo se sensibiliza un receptor? Por eso pequeña dosis. ¿Pero cómo? O sea, esa pequeña dosis del 10% fue capaz de que todos los receptores se sensibilizaran. Lo que sucede es que poníamos una dosis del 10%, entraba el fármaco y se unía a receptores, a cierto número de receptores que ya están ocupados por el fármaco. Pero si incrementamos la dosis con otro bolo, va a llegar el fármaco y va a ocupar más receptores, pero ya tenía receptores ocupados. Entonces el efecto clínico es más rápido, porque ya había receptores ocupados y entró otro bolo de fármaco y ocupó más receptores y la relajación neuromuscular fue más rápida que de forma convencional, porque se unió a receptores. Depende de la cantidad del fármaco. Es decir, ¿cuántos receptores tenemos para los relajantes neuromusculares? No podríamos contarlos. O para receptores GABA, por ejemplo, es difícil de saberlo, pero determinada cantidad del fármaco ha demostrado su efecto clínico cuando se pega a los receptores. ¿Sí me explico? Gran dosis de rocuronio, 100 miligramos a un paciente que después el cirujano dijo ya no lo puedo operar y no hay Sugamadex. Fue una cantidad muy grande del fármaco unida a los receptores y el tiempo que tarden de que los receptores quedan libres pues va a ser muy grande, ¿no? A menos que tengamos como revertirlo. Eso es con respecto a esta parte del sitio de acción. Y bueno, estas altas las enseño. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿En serio? ¿Está súper claro? ¿Súper claro? ¿Sí? Pues entonces vamos a pasar al ejercicio de nuevo. Dije que tenía alguien que me ayudara aquí, pero no me quiere ayudar. Nada, no es cierto. Ahí Amigo, no me dices. El Hospital General de México, hace muchos años, porque es el pionero de la anestesia total intravenosa, y los maestros de la anestesia total intravenosa son del Hospital General de México,
diseñaron una tabla de parámetros farmacocinéticos donde incluyen estas constantes o variables para hacer cálculos de fármaco. La última modificación de esa tabla, después de muchos años, fue en el año pasado y salió ahí en el curso de TIVA México, en el Pedregal, que por cierto es el 30 años, cumple en octubre. La estoy haciendo comercial, ¿eh? Sí. Vienen 30 años de aniversario de TIVA México, y entonces cuando empezó hacían talleres en el quirófano, pero después ya no se pudo. Y esta vez para los 30 años, si es que alguien se quiere inscribir, tiene programados talleres presenciales el primer día del curso, y los talleres presenciales son en hospital, y entonces podría inscribirse y podría decir, yo quiero ir a Pemex, yo voy a cancerología, yo voy a La Raza, yo voy a siglo XXI. Hay como 8 o 10 hospitales que van a estar participando en el curso de TIVA México, TIVA TCI, monitoreo de la profundidad de anestesia, relajación neuromuscular y esas cosas, por si alguien quiere aprender más. Y entonces esa tabla de parámetros farmacocinéticos en un momento se las vamos a dar. La tabla tiene también los modelos farmacocinéticos para el fentanilo, los opioides, para el propofol, para todos prácticamente, los modelos más nuevos. Muy bien, entonces ocupamos 3 personas. ¿Quién quiere? ¿Hay alguien que se llame Pedro? ¿No? ¿Alguien que quiera escribir? Si no, no podemos, no aprendemos. Pero faltan 2 más. ¿Usted quiere pasar? ¿No quiere pasar? ¿Ven? Por allá a ver quién quiere pasar. Entonces vamos a empezar a calcularle a este paciente. Este es nuestro paciente con el que vamos a trabajar, y con él vamos a trabajar también los infusores que tienen ahí cerca, pero primero tenemos que hacer la parte manual, ¿sí? Así es que alguien de ustedes va a preparar el fentanilo, alguien va a hacer la lidocaína y alguien más va a hacer ketamina. Y los demás les vamos a soplar las concentraciones y todo. Y empecemos entonces con la ketamina. ¿Cuál es el rango terapéutico de la ketamina? Cuando hablo de rango terapéutico o ventana terapéutica, es el rango de las dosis, de las concentraciones plasmáticas que podemos usar. 0.5 a 2.5 microgramos mililitro. ¿Quién va a hacer? Si quiere usted haga ketamina, pero ponga ahí arriba CP 0.5 a 2.5. ¿Cuál es el rango terapéutico de la lidocaína? 0.5 a 5 microgramos mililitro. ¿Y el rango terapéutico del fentanilo? 0.002 a 0.035. Muy bien. Entonces alguien dígale el aclaramiento de la keta y el volumen de distribución. Bueno, no podríamos encontrar el volumen de distribución de ketamina, pero y de lidocaína, pero sí los aclaramientos. Vamos a sacar igual el folio y... Sí, y todos háganlo en su libretita. Vamos a ver si calculamos lo mismo. ¿Dónde está Fede?
Recuerden que estamos usando microgramos mililitro. ¿Ya? Microgramo mililitro. Al final, cuando les salga la dosis calculada, ya lo pasan a miligramos, si es que es el bolo de carga, para que puedan hacerlo más fácil. No, no le haga como una distorsión. Vale, con la que- Ah, ¿cuál escogió? Dos de fenta, ¿cuál es? Un microgramo de nido y 1.5 de queta. 2 de fenta, 1 de nido y 1.5 de ketamina. Sí, lo subimos en dos, todos. Sí, mitad y mitad. ¿Sí? Mitad, mitad. No importa. Bueno, se lo va a pasar a mililitros, sí, porque... Pero si no, no.
¿Alguien ya acabó? Para que comparen sus resultados. La verdad es que es muy fácil hacerlo. Gracias. Si a alguien le salió algo diferente, me tienen que decir para que encontremos por qué salió diferente. En la app que está ahí, en esos códigos de barras, aquí, digo QR, aquí pueden descargar los tutoriales con ejemplos para hacer cálculos si quieren al final. Y ya les mandaron la tabla de parámetros farmacocinéticos, ya les llegó a todos. Ahorita seguimos con los cálculos. Quiero mostrarles un caso clínico. Este es un caso clínico de la revista de analgesia y anestesia. A lo mejor alguno de ustedes ya lo ha visto. Y vean, una mujer de 54 años se sometió a una mastectomía bilateral con reconstrucción, 74.8 kilogramos, altura 165 centímetros. Recibió bloqueo bilateral, tronco paravertebral guiado por ultrasonido para el manejo del dolor intra y posoperatorio. Antes del procedimiento del bloqueo recibió 100 microgramos de fentanilo y 2 miligramos de midazolam. Y para el bloqueo bupivacaína con epinefrina, lado izquierdo y lado derecho. Eso es muy parecido a lo que hacemos o a lo que mucha gente hace en la actualidad, ¿no? Con la anestesia de nervios periféricos. 30 minutos después, colocación en bloque, de bloqueo, anestesia general intravenosa, propofol, lido, penta, rocuronio. Este caso es muy interesante porque teóricamente está hecho en los hospitales más avanzados y con toda la tecnología. Pero miren cuánto le pusieron de propofol, 160 miligramos. ¿Se acuerdan cuánto pesaba la paciente? 74.8 kilogramos. Más líquido intravenosa, más otros 100 microgramos de penta. Teóricamente pudo haber estado hasta bajito, ¿no? No sabemos cuánto tardó en ponerse el bloqueo, pero ya debió de haber pasado cierto tiempo hasta que fue la anestesia general. Y luego, varios esquemas, de los cuales vamos a hacer en un momento, como les decía. Un esquema de antinocicepción, un esquema de inconsciencia y otro de relajación muscular. ¿Por qué es importante también este caso? Porque lo está dividiendo en lo que actualmente son los pilares de la anestesia. Los pilares de la anestesia no son o han evolucionado, y no solamente es la hipnosis, la amnesia, la hipnosis, la relajación neuromuscular y la analgesia. Ha evolucionado. Ahora hablamos del control del sistema nervioso autónomo, de la antinocicepción y de la inmovilidad. Si ustedes ven, son 3 esquemas precisamente para eso, para antinocicepción, conciencia y relajación neuromuscular. Si somos más específicos, tendríamos que hablar mejor del balance simpático-parasimpático, porque en realidad es lo que hacemos con la administración de nuestros fármacos. Y mantener ese balance o equilibrio, eso es titular el fármaco con el efecto clínico. Es muy importante entender esas cuestiones, que estamos evolucionando a pasos muy grandes en la anestesia. Entonces vean la antinocicepción, remifentanilo, ketamina, dexmedetomidina y el bloqueo. Y la inconsciencia pues fue basada con propofol. Su rango de dosis fue de 30 a 100 microgramos kilo minuto. Y la relación con rocuronio. Pero vean, tuvieron que usar fenilefrina y efedrina en algunas ocasiones para mantener la hemodinamia, porque después del bolo del propofol de 160 miligramos, imagínense lo que pudo haber pasado. Ya no deberíamos poner propofol a 2 miligramos por kilo, porque hay otras herramientas farmacológicas, como la lidocaína, por ejemplo. Y bueno, ese es el registro de la electroencefalografía procesada y el DSA de ese paciente. No ese es el tema, pero vean ustedes cómo hay un cambio en el patrón de las ondas y en la colorimetría, donde se ve que tenía propofol o tenía halogenado. La zona de actividad, en las ondas alfa y Aquí,
la perfusión de propofol. ¿Ya? Pero, bueno, no es el tema, pero es importante saber que ahora podemos saber cuál es el fármaco que está manteniendo la anestesia, en teoría, porque podríamos mantener la perfusión de propofol y además teníamos dexmedetomidina y resulta que el que predomina en el DSA no es el propofol, sino la dexmedetomidina. Esas cosas aún siguen investigándose por qué suceden, ¿sí? O la ketamina, que no tendría una huella o una firma como los otros fármacos. Muy bien. Esta es de las más que andan como de moda, todo el level. Acérquense porque si no, no se ven muy chiquitos. Esta bomba tiene modelos para propofol, Remix, Delta, pero no tiene más quieta. Esta bomba tiene Delta, Metonidina, Supenta, tiene modelos de propofol para pediátricos, Camparia, Percusol, LDL, tiene Delta, Schaffer y bueno. El level es el modelo universal de propofol. Entonces, en Europa y algunos países de Sudamérica se hicieron estudios con miles de pacientes, diferentes características, edad, neonatos, preescolares, adultos, geriátricos, obesos, delgados, con enfermedades crónicas, etc. Entonces, se adaptó un modelo a todas esas características, por eso se llama universal, modelo level. Además va teniendo ciertas modificaciones, el level solo o el level cuando se combina con opioide, etc. El level hace ajustes a la población, le mete unas covariables, hace ajustes a las dosis y entonces puede usarse ese modelo sin ajustar el peso. Si tengo un obeso no tengo que yo poner el peso corregido, sino el peso real. Esa es una de las ventajas también del level. Muy bien. Entonces, usó TCI, TIVA manual. ¿Ya? TIVA manual. Veamos una diferencia aquí con el propofol. 70 kilos el paciente, ¿de acuerdo? Le vamos a poner una dosis de carga de propofol. 70 kilos. Lo mismo vamos a poner allá, o sea, ¿cuántos años quieren que le pongamos? Nosotros le pusimos 85 años. Pongamos a igual un paciente de esa edad, 80 años. 80 años. ¿Ya? Queremos poner una dosis de carga. ¿De cuánto quieren poner la dosis de carga? Para calcular la dosis de carga no es solo el número que se me ocurra, sino pensar en el efecto clínico para el paciente que le vamos a poner, ¿no? Paciente pediátrico, 80 años, no le vamos a poner un volumen. ¿Qué tal si le ponemos 2.5 microgramos de propofol o 1.5? ¿Cuánto quiere? 1.5, dosis de carga. 1.5 microgramos, mililitro. ¿Por qué se multiplica el volumen? Por el volumen de 300 mililitros kilogramos. ¿Ya? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 450. Kilogramos. ¿Cuántos kilos? 70 kilogramos. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto? 31.500 microgramos es el bol. 31.5 miligramos. ¿Sí? El bol. TIVA manual. Como dijimos esta concentración, pues en la TIVA manual le ponemos, si es que quiere mantener esa, igual, bolo de 1.5 y mantenimiento de 1.5. ¿De acuerdo? Dosis en TIVA manual. ¿Ya? TIVA manual. Calculamos nuestro bolito para pasarse. Veamos aquí. Bueno, calculamos el bolo, pero lo hicimos a plasma. En su tabla tienen el volumen del efecto óptico del propofol. ¿De cuánto es? 528. A plasma este fue. Y ahora queremos hacerlo al efecto, el sitio de efecto. ¿Ya? Concentración
que queremos por el volumen del efecto pico. ¿Cuánto era el volumen del efecto pico? Ahí lo tienen en su tabla, 1.5 microgramos mililitro por 528. 1242. 1242. Bueno, ese es el resultado final, ¿no? 1242 microgramos. ¿Sí? Aquí solo tendría que calcular por los 70 kilogramos. Son 124.2 miligramos. ¿Sí? Lo que le pondríamos de bolo a esta concentración, pero al sitio de efecto. A esta concentración pero a plasma. Vean la diferencia. Es un bolo grandote comparado con este bolo chiquito, ¿sí? Miremoslo en este aparato. Impulsor TCI. Vamos a empezar desde el principio. Se prende aquí. Push de red potente. Se prende aquí ya. Tenemos nuestras jeringas. Es bien importante la marca de la jeringa, aunque no lo crean, depende de la marca de jeringa la presión que puede soportar con el sistema. Aquí hay jeringas genéricas que no tienen la misma calidad de diámetro y entonces la presión puede hacer que la dosificación no sea esa. Aunque si están usando un monitor de profundidad de anestesia no tendrían que cambiar la presión. Esta es manual y automática. Se abre la puerta y es el sujetador, se tracciona, se abre. Así, con esa suavidad, más toda. Todas las jeringas, las bombas traen una pestaña verde aquí. Una pestaña verde. La jeringa va en esta posición. Los mililitros es más importante tenerlos al frente que tenerlos así. Entonces se coloca aquí. Pestaña, les estoy enseñando porque ahorita vamos a hablar de esta por allá. Se cierra la puerta y se cierra ahí. Todos los impulsores detectan el tamaño de la jeringa y la marca, como pueden ver aquí. ¿Ya observan? Entonces, dice que es una Brown, le ponemos OK. Listo. Estamos calculando propofol, ¿cierto? Bien. Entonces, aunque yo lo puedo hacer en la bomba, lo voy a hacer aquí para que lo veamos un poquito más. Entonces, TCI, voy a escoger propofol. Voy a escoger propofol, ya ven, 10 miligramos mililitro. Les voy a decir eso otra vez. Propofol no se diluye. Propofol no se diluye. ¿Sí? Propofol no se diluye. Si alguien diluye propofol, no se entiende para qué lo diluyen, para que se vea mucho o no lo sé. Única situación de dilución, ketofol, por ejemplo, tenemos que parar ketamina con propofol, pero si no, lido y propofol no deberían mezclarse. Entonces, 10 miligramos por mililitro. En Europa el propofol 20 miligramos por mililitro, 2%. Modelos. Marsh, Schneider, Perfusor, Cataria, Level, más superior. Así que estas infusores sirven para pacientes y estacionados. El más pequeño que han anestesiado aquí en México, creo que eran 600 o 900 gramos. El más chiquito que han anestesiado con estas. Entonces usamos el Level, Si ustedes revisan la tabla, tiene los modelos farmacocinéticos en la segunda página. Para que uno se aprenda el modelo farmacocinético, pero además tiene las covariables. Algunas usan peso, talla, edad, sexo, algunas solo usan peso, como Marsh. ¿Sí? Entonces, vamos a escoger el level, vamos a usar el modo al sitio de efecto. ¿Sí? Y aquí le escogemos modo al sitio de efecto. Un nombre, dejémoslo como que es un hombre, tiene 80 años, dijimos, 80 años, pesa 70 kilos. ¿Cuánto quieren que mida? 170 centímetros. Llevamos género, edad, peso, altura como
o variables. Este modelo de difusor toma en cuenta las semanas de gestación, pero pues no sabemos las semanas de gestación de ese paciente, ¿verdad? Tomamos entonces las semanas de gestación promedio, 40 semanas, ya lo tiene calculado. Si fuera un pediátrico, podemos ajustarlo según sus semanas de gestación. Eso es también algo muy importante de este modelo. Y el objetivo, dijimos que a 1.5, ¿se acuerdan? 1.5. Aquí está la velocidad de administración y la presión con la que va en el cuadro. Y entonces este modelo les calcula la dosis de carga. Miren la diferencia. Una diferencia importantísima, ¿no? Es muy importante. ¿Cómo es que? ¿Por qué hay una diferencia tan grande? Porque está adecuando el modelo matemático a las variables que yo le puse al paciente. Y predice el efecto clínico a determinada dosis. Quiere decir que hace más segura la administración, menos efectos hemodinámicos o adversos. Eso es algo muy importante de estos jugadores. Y solo le tendría que dar inicio aquí o acá. Empiezan su administración. Aquí podemos ver la cantidad de fármaco en el sitio de efecto, dijimos que era 1.5. Aquí podemos ver la cantidad de fármaco en el plasma. ¿Qué diferencia hay cuando calculamos el sitio de efecto? El bolo a plasma es un bolo grande para llegar rápido al sitio de efecto. Veanlo aquí. Tenemos 6 microgramos mililitros de bol para que pueda alcanzar el 1.5 microgramos en el sitio de efecto en los 40 segundos que calculó el tiempo de administración del bol. Y nosotros pues podemos estar observando además la curva de la concentración plasmática en el tiempo. Y esta es la dosis que administró de carga, alcanzó cierta concentración y después empezó a declinar. Esta es la que representa el efecto. Cuando las dos curvas se unen, está hablando de que está equilibrándose el fármaco en los 3 compartimentos. ¿Se acuerdan de la vida media Keos? De la constante de transferencia, esa se observaría aquí, a la mitad del ciclo de efecto, que representa la transferencia del fármaco a los compartimentos. Qué curioso, ¿verdad? Si no tuviéramos esto, no entenderíamos qué pasa cuando ponemos un bolo. A veces no lo entendemos, ponen el bolo y pues esperan el efecto, pero no sabemos qué está pasando. Pero ahora que vemos esto, se puede entender mucho mejor qué sucede cuando pasamos un fármaco, independientemente del fármaco que sea, ¿no? Ya no estaríamos haciendo anestesia tan convencional, sino que estaríamos pensando más bien en los objetivos moleculares. Y bueno, ¿qué les parece? Está padre, ¿no? 1.5 microgramos mililitro quizás en la mayoría de los pacientes no sea suficiente para lograr la inconsciencia. Tendríamos que escalarlo, escalonar las dosis. Entonces podríamos subirle 0.5. Si lo hacemos aquí hay que presionar y 1.5 más 0.5 son 2. Y ustedes pueden observar los cambios ahorita en la curva de la concentración plasmática al tiempo. Aquí pueden ver cantidad en el sitio de efecto, todavía no alcanzábamos el equilibrio, ¿sí? Plasma, tiempo para alcanzar el equilibrio, es decir, que las dos tengan la misma concentración, 2 minutos y medio. El decremento de la concentración, ahorita les explico esto. Tiempo para recuperación, es decir, después del bolo que le ha lanzado, tardaría 11 minutos en recuperar el estado de alerta. Cantidad del fármaco, velocidades. Miren ustedes aquí, velocidad de infusión. No está administrando nada, está en 0, porque lanzó un bolo que calculó para alcanzar cierta concentración, la alcanzó, pero predice qué velocidad debería ponerle o si debe detenerla para seguirlo manteniendo. Es decir, que a diferencia de la manual estaría pasando a mililitros hora todo el tiempo, pero esta no, va iniciando, deteniendo la administración, por lo tanto evita que se acumule y no quiere decir que el efecto se pierda, sino que lo está prediciendo con su modelo matemático, que el efecto se sigue manteniendo.
¿no? ¿Alguna duda? Nada, todo está claro, seguro. Muy bien. ¿Quién quiere calcular aquí? Bueno, ya le pusimos por punto abajo. ¿Con qué quieren complementar? ¿Quieren ponerle? ¿Quién quiere adivinar a los? En esta, ya en la pantalla es fácil, esa es solo la mía. Aquí puedo ponerle. ¿Quién duda? Ven que estas bombas tienen para volumen, tira manual o TSI. Aquí en este no aparece la tira manual, pero la obligación. Pero ahí está el TSI. ¿Cómo se llama el modelo de Remy? Pues sería el Jim. Pues pueden usar lo que quieran. Esta tiene Minto. Yo mismo. No, use efectos si quiere. Es para bueno, Hay que calcular la concentración que quieren. La bomba hace todo lo demás. Y eso está calculando el bolo y todo. Eso lo le ponen. En el Remy fentanilo es muy importante decir que el bolo es peligroso. El tórax leñoso que describe los libros se ve con Remy. La parada cardíaca, la presión respiratoria, que no tiene experiencia y le pone un bolo. Y últimamente, que no ha habido muchos opioides, han pasado muchos accidentes con los bolos de Remy. Entonces, porque eso no se mueve. Miren las covariables de este modelo. Tiene la edad, peso y altura. Más. El otro tomaba en cuenta las semanas de gestación, etc. Sí. Y ahora las dosis. Aquí nosotros tendríamos que ajustarlo. Eso se hace en la configuración. ¿Cuánto tiempo quiero que tarde la administración del bolígrafo? Sí. Depende del tiempo que el programa también será la calidad que está programa. Ya le está. Y aquí tendríamos las curvas de la concentración plasmática a tiempo, cuánto le ha administrado, el tiempo para el incremento. Es muy importante aquí el tiempo para el incremento. Tomo la base fue super. Bueno, ¿qué les parece? Super, ¿no? sí. Pero es bien importante la teoría, los conceptos básicos y aprender a hacer esas cosas. Y luego brincar a esto es lo más fácil del mundo. Al revés. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? ¿Les gustó? Sí. Bueno, pues ahí en la mesa hay monitores. Pueden encenderlos con cuidado, colocar la jeringa con cuidado. Si no saben colocarla, me dicen. La jeringa se coloca así. Esta es otro modelo de infusor, pero funciona igual. Esta es totalmente automática. Esta no. Esta es la manual. Entonces, se abre la puerta. Cuando la bomba está abierta la puerta, pónganme seguro.
inmediatamente abre el pescado. Aquí tienen una llave verde, ahí está, estas también las tienen. La jeringa pues, se colocan con los libros enfrente, no esto, por seguridad. Y ahí se sujetan con la llave verde, luego se cierra esta, luego se cierra esta. Detecta el tipo de jeringa, ok, es automático, y después de eso van siguiendo las. Y lo más interesante es que lo podemos hacer manual o usar esos aparatos sofisticados. No todos tenemos esos aparatos sofisticados, pero podemos hacerlo manual. Y cuando sea la oportunidad, pues tener uno de esos. Eso estaría muy bien porque nuestros pacientes serían los mejor beneficiados. Y nosotros también, si en alguna ocasión ocupáramos ser anestesiados, ¿no? Yo les decía hace un tiempo que me tuvieron que hacer una cirugía, hubiera sido el colmo que le abrieran al sevoflurano, ¿verdad? Si yo le abro todo el tiempo al propofol y esas cosas. Entonces, pues también es pensando en nosotros. Solo les voy a enseñar algunos escenarios donde utilizamos TIVA TCI manual y ya, ¿sí? El principal objetivo de esto era hacer una introducción, cómo podemos calcular fármacos de forma normal, cómo podríamos hacerlos con un aparato, las diferencias que tenemos, y la verdad es que la anestesia intravenosa ocupa tiempo, experiencia y estarlo haciendo todos los días para encontrar la titulación exacta, ¿no? Por supuesto con todas las medidas de seguridad. ¿Se puede hacer TIVA sin monitor de la profundidad de la anestesia? Por supuesto que sí se puede, pero eso es lo que requiere experiencia y tiempo, porque la respuesta de un paciente, como les decía, no es la misma al del otro, ¿no? Y porque hay ciertas condiciones que recordar, que no solamente la protección de órganos, donde la TIVA tendría más beneficios que los halogenados, pero hay un aspecto bien interesante que sucede más con TIVA que con halogenado. La justificación, la principal, es por los monitores de la profundidad de la anestesia, y es que los pacientes que han presentado despertar intraoperatorio, curiosamente son más los que se les ha administrado intravenosa que al halogenado, pero eso es por ciertos factores de riesgo, de monitoreo, etc. Eso hay que pensarlo muy bien para que nosotros mejoremos nuestra titulación. Entonces, este es un escenario real. Y es la calma cuando usamos una perfusión. No tienen que acordarse del bolito cada 30 minutos. Es un paciente que tiene propofol, fentanilo, y además tiene adyuvantes en perfusión en una bomba que está abajo. Bueno, eso no lo tienen que ver, pero... Perdón. Este es otro caso, también con perfusiones, no halogenados, ¿ya vieron? Ahora voy a cuidar los videos que pasen porque... Sí. Monitor de la profundidad de anestesia, todos deberíamos de utilizarlo para todos los pacientes, pero pues en la actualidad no es sencillo que todos tengamos esos monitores. Pero pues la anestesia no solamente serían los fármacos, sino un montón de cosas más como la ventilación, el monitoreo, etc. ¿Sí? Propofol y fentanilo. Y aquí hay adyuvantes, lidocaína o dexmedetomidina probablemente. Esta es para ver los patrones del DCA. Tenemos que leer, por supuesto, DCA para entender por qué corresponde el 75 a la velocidad o al voltaje de las curvas de la electroencefalografía, la electromiografía, y qué fármaco es el que está ahí, si es que hay un fármaco, o qué está pasando con el paciente. Y bueno, un mundo de aprendizaje, ¿no?, que tenemos que llevar. Esta es sedación, TIVA, en procedimientos ambulatorios. Este específicamente es de CEPRES. Y vean que solo tiene un microgramo, bueno, ya no se ve, pero un microgramo mililitro de concentración plasmática. Así es que, procedimiento seguro, no quiero usar tanto opioide porque el paciente pues se levanta y se va a su casa. Podemos usar adyuvantes, lidocaína, y el propofol pues lo va a mantener con la sedación controlada, no bolitos de 20 o 30, porque no está mal, pero no controlamos la respuesta, ¿no?
estamos con la inseguridad de que va a deprimirse y ese tipo de situaciones. Y bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Es un pedacito de lo que se puede hacer con la anestesia intravenosa. ¿Preguntas? ¿No? Ya se quedaron así como, ¿qué pasa?